Últimamente ha renacido este debate de Noche Triste y Noche Victoriosa, eh, a raíz de la publicación de los libros de texto, porque en uno de los libros de texto se hace una mención a la Noche Victoriosa. Y yo en su momento dije que al final era un concepto demagógico, en el sentido de que si cambias el nombre pero no cambias la narrativa, pues al final es lo mismo, ¿no? O sea, sí tenemos un Cortés, la Noche Triste tiene un Cortés que está huyendo de la ciudad con sus hombres y sus aliados, es emboscado, es humillado, está llorando abajo de un árbol y nos dicen que tenemos que cambiar el nombre como si ver a Cortés llorando hiciera que sintiéramos empatía por él. La verdad es que nunca sentimos empatía por ese señor en ese momento de la historia. A ver, perdón, venía de organizar la matanza de Cholula, venía de dejar encargado a un señor, Pedro de Alvarado, que fue el responsable de la matanza del Templo Mayor. Se acababa de morir Moctezuma en circunstancias sospechosas y Cortés nunca nos quiso realmente revelar todo este asunto. Y encima, pues estaban, o sea, todo eso generó una tensión y un peso tan fuerte sobre los castellanos que estaban en las casas viejas de Moctezuma, que tenían que huir de noche. Ellos deciden huir, ¿no? Los 400 castellanos, Hernán Cortés, Malintzin y los aliados tlaxcaltecas que estaban ahí. Tenían que huir porque ya la situación era insostenible y en esa huida son emboscados. Es decir, Cortés es humillado, la narrativa es Cortés es emboscado, Cortés es humillado y Cortés pierde el oro que estaba tratando de sacar. Es una narrativa negativa para Hernán Cortés en todo sentido. Cambiarla de noche triste a noche victoriosa era un despropósito, porque al final la narrativa seguía siendo de humillación a ese señor que ellos califican como el conquistador. Bueno, sí es el conquistador, pero en ese momento de la historia no. Eh, y ahora nos enfrentamos a una narrativa que, en mi parecer, toma la conquista y nos vamos 50 años atrás. Porque uno están planteando que los mexicas corrieron a Hernán Cortés, ¿no? En una noche victoriosa, casi como los Munchkins en El Mago de Oz, así como de Ding Dong, la bruja se murió, así, ¿no? Corrimos a este señor. Eh, lo cual no es cierto porque entonces ya no hay una emboscada y ya los castellanos y sus aliados no están huyendo, sino que también como se está planteando es, no tienen aliados, no tienen aliados indígenas, no tienen aliados tlaxcaltecas. Es como si solamente Hernán Cortés y sus castellanos estuvieran ahí y fueran corridos, lo cual no es cierto y no corresponde a la realidad. Entonces estás eliminando el contexto de lo que sucedió antes de la Noche Triste, Noche Victoriosa. Estás eliminando a los aliados de los castellanos y entonces tienes una nueva narrativa que no corresponde a la realidad. Porque es algo que se contaba hace 50 años, cuando teníamos o se enseñaba esta idea de que los 400 españoles o castellanos habían logrado pues de alguna forma sitiar y destruir Tenochtitlan, cuando la verdad es que no es cierto. Se crearon miles de aliados del lado de Cortés para lograr esto. Entonces ya pasamos no solamente a cambiar el nombre, sino a cambiar la historia, a torcerla. Y lo único que me viene a la cabeza es, ¿para qué haríamos algo así? Para crear nacionalismo, para creer esta idea de sí, tenemos un pasado glorioso hasta que llegaron los españoles y lo destruyeron todo. Es una narrativa del siglo pasado que ya no estábamos manejando, que no corresponde a la realidad y que evidentemente no hace que tengamos, porque ya estábamos teniendo otra vez, estamos mirando otra vez a la Nueva España, así como la Nueva España era parte de México, cuando la Nueva España se independiza es México, y mucho de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestra música se forma en la Nueva España. Pero entonces queremos hacer ahí un asunto de, es que éramos buenísimos, y entonces acabamos ya con unos estereotipos y con unos arquetipos y con una narrativa que sí funciona para crear el nacionalismo en los niños, pero empieza a crear traumas otra vez y empezamos a arrastrar cosas del pasado, empezamos otra vez a crear héroes y villanos y es nefasto, es terrible, es nocivo. Entonces
A mí lo preocupante no es que se cambie de nombre a Noche Triste, Noche Victoriosa. Yo insisto que es ocioso andar peleándonos por una palabrita. Lo terrible es cambiar la historia con dolo, ¿no? Cambiar la historia para que se ajuste a la narrativa que se tiene desde la política, que se tiene desde la presidencia, que tiene el presidente. Y al final, perdón, eso sí es ideología. Eso son dogmas que los niños se van a tener que aprender para pasar el examen y que finalmente se van a quedar con eso. Y pues yo creo que al final los padres de familia, los maestros y bueno, y los que hacemos otro tipo de actividades con escuelas o con niños, pues vamos a tener que llenar esas lagunas, vamos a tener que tratar de ir expandiendo esa narrativa, ir haciéndola más compleja para que entiendan los contextos de la América septentrional, de lo que había en Europa, de cómo se manejaban estos dos grupos, de cómo se dio la conquista entre 1519 y 1521, y tratar de no suavizarlo porque fue un momento duro, violento, pero para hacer la historia más rica y para que entendamos todos los actores involucrados, todas las fuerzas, todas las decisiones que se tomaron y que sean las infancias quienes tomen perspectiva de ese momento histórico y no la presidencia. Y esa es mi reflexión de Noche Triste, Noche Victoriosa.